Vamos a leer juntos la palabra de Dios en esta hora en Isaías capítulo 56. Acompáñenos, por favor, en Isaías capítulo 56. Vamos a concentrar en dos versículos, el 6 y 7, pero hoy quiero empezar a leer del versos 3. Miremos Isaías 56, del versos 3 hasta el 7. Acompáñenos. Así dice la Biblia. Y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, y que a que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bienvenidos al culto de esta hora muy importante. Como cada semana estamos compartiendo acerca del deseo de Dios. El día de hoy, el título del mensaje para esta semana que hemos estado meditando durante estos meses. Ahora, el deseo de Dios, el templo. ¿Por qué realmente Dios desea que levantemos un templo en esta época? Es muy importante realmente hacernos esta pregunta. Pero ante todas las cosas, quiero dar gracias. Para iniciar este culto, gracias por permitirnos una vez más abrir las puertas de sus hogares. Gracias por permitirnos entrar a sus trabajos o donde quiera que usted esté recibiendo el mensaje. Oro y nuestra iglesia ora para que cada día la palabra de Dios sea proclamada en todos los campos. Bienvenidos. Viendo el título del mensaje del día de hoy, el deseo de Dios a través del templo, hoy, ¿qué podemos afirmar en nuestra vida? En la introducción, quiero recordar de una pregunta que hemos estado haciendo durante casi 3 meses. Y esa pregunta tiene que ser toda nuestra vida. Y tenemos que meditar en ella siempre. ¿Cuál es esa pregunta? Es la pregunta que sobrepasa todo ministerio, toda posición, todo oficio. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es tu plan, Dios? De verdad, es una gran pregunta y es la única pregunta que tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque esta pregunta se debe desglosar en tres partes. Señor, ¿cuál es tu plan para mí? Yo que soy tu hijo, yo que soy el evangelista. Segundo, ¿cuál es tu plan para la iglesia donde estoy sirviendo? Sea usted pastor, sea usted líder, hay que siempre ir conectado al plan de Dios, porque ahí está todas las bendiciones. Y tercero, ¿cuál es tu plan, Señor, para mí en este campo que tú has preparado? En ese oficio, en ese negocio, Señor, en ese hogar, en ese matrimonio. Señor, ¿cuál es tu plan? Cuando nosotros meditamos esto y hacemos la oración de toda nuestra vida con esta pregunta, se levantan grandes respuestas. Y es más, puedo asegurarle que tendrá usted completa paz a través de este tiempo. Oremos para que cada día la iglesia, el creyente, los hijos de Dios siempre estén alineados al plan y al deseo de Dios. Hagamos la segunda pregunta que se conecta al mensaje del diario. ¿Cuál es la razón que Dios permitió que se construyera o mandó que se construyera el tabernáculo en el Antiguo Testamento? También el templo en la vida, en el tiempo de David. Dios no detuvo a David en su corazón de querer levantar el templo, aunque él no lo construyó, su hijo lo hizo, pero Dios lo permitió. ¿Cuál es la razón? Y tercero, ¿cuál es la razón de que Dios ahora en esta época ha permitido que se levante la iglesia o el templo también? Hay que preguntarnos esto. Y en las tres partes que podemos hoy decir, en el tabernáculo, el templo del Antiguo Testamento y en esta época, es que el deseo de Dios es que todo, todas las personas, todos los creyentes, todos los discípulos, esos tres lugares siempre fuera un centro de adoración y dirección hacia el deseo de Dios. Sí, Dios bajaba su presencia en el tabernáculo y Dios hablaba a Moisés y allí era la dirección
para dónde ellos debían continuar en la época bíblica del desierto. Y en el templo, el deseo de Dios es que todos se reunieran ahí y ofrecieran el culto ahí. Y en esta época también. Tenemos que conocer esto de una manera concreta, obreros. El deseo de Dios no cambia. Por eso en el día de hoy, pensando en el templo, hay algo que tenemos que no olvidar nunca. Hay un templo que se levantó más importante. Es el templo de nuestra vida. La Biblia dice en 1 Corintios 3, dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Usted cree esto, verdad? Y en 1 Corintios 6, 19 dice que somos templo del Espíritu Santo comprados con sangre. Esa es una gran bendición. O sea que es bueno el templo físico que se va a levantar en el campo, en su iglesia, en su región, pero más importante es el templo espiritual que es usted. Porque en el momento que usted aceptó a Cristo, el momento que la evidencia de la salvación vino a su vida, el Espíritu Santo vino a usted y usted llegó a ser templo del Espíritu Santo y comprado, así que somos propiedad de Dios. Mira lo que dice en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro dice algo mucho más profundo en cuanto a lo que es la iglesia y nosotros. Dice primera Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, dice Pedro, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio. Dice, vosotros también como piedras vivas, vuelvo a leer, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Realmente dice algo muy importante. Somos llamados casa espiritual, somos llamados real sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Dios viviente, casa espiritual y real sacerdocio. Esa es la mayor identidad que primero tenemos que tener antes de levantar el templo físico. Claro que sí. Porque si no levantamos ese templo espiritual, los creyentes con esta identidad, no lo levantamos, el templo físico solamente va a ser algo, un lugar solamente para reunirse. Claro, esto se ha visto, esto es algo que la historia misma y muchas iglesias o templos, las razones por las que han cerrado. Obreros, bien dice Romanos capítulo 12, Pablo lo dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, agradables, que es vuestro culto racional. Obreros, iglesia, sé que es muy importante el templo en la región. Claro, porque es un templo que debe ser levantada para salvar a las almas. Pero más importante es el templo espiritual que es usted. Si usted ha conocido el Evangelio, por favor, téngalo en cuenta. Por favor, no lo olvide. Usted es el templo del Espíritu Santo, casa espiritual y real sacerdocio. Viendo esta introducción en el mensaje del día de hoy, hoy queremos empezar con el comienzo. Claro, el deseo de Dios no cambia, pero el deseo de Dios tiene un comienzo importante. Y ese comienzo importante es hacernos una pregunta. Claro, y esa pregunta realmente es importante. Preguntemos, ¿cuál es la razón de construir un templo? Sí, ¿cuál es la razón? ¿Será una razón económica solamente? ¿Será una razón para solamente los creyentes reunirse solamente? ¿Cuál es la razón realmente? Lleguemos a esta conclusión a medida que escuchamos el mensaje de vida que Dios nos ha dado el día de hoy. Viendo esta pregunta y sabemos cuál es la razón, si conocemos, primero que nada, la respuesta es que es el deseo de Dios. Eso es todo para iniciar. Ese es el deseo de Dios. Que nosotros levantemos un templo, ya somos casa espiritual, ahora levantemos ese templo que esté en su deseo. ¿Y cuál es la razón de que ese templo que se debe levantar en su deseo? Es porque el deseo de Dios es restaurar el culto verdadero. ¿Sí? El culto que Él desea, el culto espiritual. En el capítulo 56 de Isaías se habla de dos personajes. Se habla del eunuco y se habla del extranjero. Y según la historia bíblica, el eunuco no podía ofrecer culto a Dios. Y el extranjero no podía participar tampoco. Por eso en el versículo 4 dice, soy árbol seco, no soy pueblo de Dios. Claro,
Eso era su identidad. Y no olvide que nosotros, si lo conectamos a nuestra vida, nosotros éramos eunucos y extranjeros. No podíamos dar culto a Dios. No podíamos juntos poder adorar a este Dios porque éramos también extranjeros. Bien dice Pablo en Romanos que nosotros éramos no amados, éramos no pueblos. Ahora somos amados y pueblo de Dios. Obreros, qué bendición entonces reunir a las personas en ese templo donde juntos estamos recibiendo la bendición, no solamente a nivel personal, porque yo no soy judío, yo no soy israelita, pero yo siendo extranjero, yo recibí la bendición del culto. Ahora no solamente es para mí, sino para toda mi familia, porque en el texto de Isaías dice a los hijos de los extranjeros. Pero ¿por qué, obreros? El ser humano no podía estar delante de Dios. ¿Por qué a pesar que vamos a construir un templo, no podíamos presentarnos ante Dios? Porque la Biblia habla de un problema. Y la Biblia habla de un problema espiritual que se perdió en Génesis 3. El hombre no solamente se separó de Dios, sino que el hombre perdió la bendición de estar delante de Dios, o sea, perdió la bendición del culto. Por eso, si usted construye un templo, pero no conoce la bendición del culto, entonces, ¿por qué reunirse? No es una gran pregunta, ¿verdad? Sí. Por eso, la primera cosa que nosotros los salvos tenemos que disfrutar es la bendición del culto y de reunirnos. Si usted se está reuniendo en una casa, si usted está reuniéndose para empezar en un pequeño lugar, ore, agradezca a Dios por la reunión, por el encuentro que Dios da. Y sabe que absolutamente Dios en su horario va a levantar este templo en su mayor deseo. Si este es el deseo de Dios, oremos por esto. Pero debe haber un comienzo correcto, obreros. Y el comienzo es la razón. ¿Por qué debemos construir ese templo? Y juntos así, ya que éramos extranjeros y éramos eunucos, por decirlo así, Dios ahora nos ha llamado su pueblo, escogido para darle toda la gloria a Dios. Ahora imagínese ese pueblo que se reúna en ese templo. Es una gran bendición. Así, si nosotros tenemos este comienzo número 2, tenemos que recordar cuál es la razón. Ya vimos, es el deseo de Dios, pero también debemos levantar el templo para restaurar lo que se ha perdido. Pastor, ¿qué se ha perdido? Se ha perdido realmente la razón o el fin de por qué se debe levantar el templo. Y si es el deseo de Dios, tenemos que buscar esto. En San Juan capítulo 2, versículos 3 al 16, habla de la historia de Jesús cuando fue a Jerusalén y llegó al templo. ¿Y qué se encontró? En el patio, donde deberían estar los gentiles, los que no son pueblo de Israel, reunidos para adorar a Dios, en ese patio estaban vendiendo palomas, estaban cambiando monedas. Sé que era la fiesta de la Pascua, pero era un lugar exclusivo para dar culto y ahora se había perdido. Y en Marcos capítulo 11, que lo voy a leer textualmente, capítulo 11, versículo 17, Cristo dice algo mucho más fuerte. Lea conmigo en Marcos capítulo 11, versículo 17, de esta manera. Dice la Biblia, Marcos 11, 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fue algo fuerte lo que dijo Cristo, al punto de Juan capítulo 2, agarró una cuerda y azotaba a las personas. Es más, tumbaba los lugares donde se cambiaban las monedas, porque Cristo sabía la razón del templo. Hoy en día se ha perdido esta identidad. El templo se debe levantar para restaurar tres cosas. Y aparece en Isaías capítulo 56, obreros. Primero, se debe levantar un templo para todas las naciones, o sea, para los gentiles, para los extranjeros, dice Isaías, para los que no eran pueblos, para todos, para los eunucos, para los que no podíamos celebrar el culto. Pero también dice que se debe levantar un templo porque mi casa será llamado casa de oración para todas las naciones. Es un templo para que vengamos a orar, para que las personas enfermas espiritualmente puedan venir y recibir sanidad. Esta es la segunda cosa que hay que restaurar en el templo. Y la tercera, dice, y los hijos de los extranjeros que abracen mi pacto también recibirán esta bendición. O sea que la siguiente generación también debe
sentirse importante en ese templo. No solamente traerlos para que los remanentes, los niños, se entretengan los domingos, sino que vean el valor del templo para ellos. Ellos deben sentir un lugar acogedor, un lugar donde puedan estudiar y congregarse y también recibir respuesta y entrenar también a la siguiente generación. Un templo con estas tres cosas es la mayor bendición. Nosotros, que éramos extranjeros, también tenemos que traer a todas las naciones para que vengan a recibir la gracia de Dios, pero también orando. Hoy en día, a duras penas la gente se reúne los domingos. Ahora, a duras penas y casi ya no hay que la gente se reúne en cultos de oraciones. Ya no hay. Ahora, a duras penas, las personas están pensando en la siguiente generación y solamente piensan en un domingo como un simple evento. Oremos para que se restaure un templo con estas tres bendiciones. Y en nuestra iglesia estamos orando. Mientras estamos en la hora de la restauración del templo, estamos orando para que todas las naciones, los gentiles, los extranjeros, vengan y juntos oremos para recibir la sanidad de las heridas y así preparando a nuestra siguiente generación. Y por último, un templo para todas las naciones es el deseo de Dios. Sí. Si nosotros no tenemos este corazón, un templo para todas las naciones, llegamos a ser como los judíos, sí, como los fariseos, que solamente pensaban que el templo era para ellos, que solamente ellos podían recibir y dar culto a Dios. A un punto que ahora llega a un punto que puedan pensar que es un templo solamente para mi región o para mi etnia o para mi grupo o para mi país solamente. No dice para un país, dice un templo para todas las naciones. Obreros, abramos los ojos. Un templo que mira a las 237 naciones, un templo que mira a las 5,000 tribus, un templo para orar por todas las naciones del mundo. Oremos para que todos puedan venir. Sí, el extranjero, que puedan venir diferentes países a recibir entrenamiento y se puedan sentir cómodos hasta para orar. Es importante levantar nuestro templo en un lugar donde puedan descansar los extranjeros, puedan descansar la siguiente generación, pero también tengan un lugar para que puedan orar y hasta para entretenerse. Este debe ser el templo. Imagínense todos los pueblos viniendo a este culto, a este templo y juntos recibiendo el culto y la palabra es la mayor bendición, obrero. Oremos. De verdad, oremos para que nuestros pensamientos de solamente nosotros, nuestra nación, ya no sea esos pensamientos, sino que sea el pensamiento dentro del deseo de Dios para todas las naciones. Oro para que se levante un templo en nuestra región así. Oro para que los líderes tengan este corazón también. Y oro para que sembremos esto, grabemos nuestra siguiente generación, para que ellos también sean testigos de un templo dentro del deseo de Dios. Quiero concluir el mensaje de este día. Ahora entendemos la razón por la que damos ofrendas y diezmos, ¿verdad? La razón por la que nuestra iglesia estamos ofrendando y diezmando es que estamos pensando en ese templo. En un templo no para nuestra época y no es para nosotros. Debe ser un templo que se levante 200, 300, 400 años. Mientras Cristo no venga, levantemos este templo mirando la posteridad también. Por eso, iglesia, oremos para que en esta época Dios nos dé la economía que viene de Él. La economía que abunda para la construcción del templo. Oremos porque es la economía de luz, que es la única que va a levantar en este templo su mayor deseo. Obreros, si oramos por esta economía, claro que Dios va a bendecir sus negocios, sus oficios, sus trabajos, si tienen trabajos independientes, todo esto Dios lo va a hacer, lo va a obrar porque estamos en un corazón mirando su mayor deseo, que es levantar un templo dentro de su deseo. Un templo que sea llamado a casa de oración para todas las naciones. Que nuestra vida, nuestra economía, nuestras ofrendas sean para el mayor deseo de Dios y mirando la posteridad. Vamos a ver. Dios soberano, te damos gracias. Gracias por darnos la razón de vida en este mundo, Dios. Los discípulos, los obreros, los líderes, no hay otra razón, Señor. Queremos salvar las almas. Pero no solamente las almas, Señor, de nuestro pueblo, de nuestra región o país. Que todas las almas del mundo, todas las naciones del mundo puedan conocer este evangelio.
Y es por eso que estamos levantando este templo, un templo que mira a todas las naciones del mundo, Dios. Un templo para los gentiles, un templo para la oración y un templo que mire la siguiente generación y pueda prepararlos, Dios. Guía a tus líderes para que demos toda nuestra vida, nuestra economía, nuestras ofrendas para tu mayor deseo, Señor. Hoy y todos los días te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, tú con tu poder y como lo has hecho hasta ahora con tu palabra, Dios. Señor, creemos y confesamos que Jesús es el Cristo. Es la única, Señor, razón por la que nosotros vivimos este mundo y proclamamos este evangelio. Señor, guíanos para tu mayor deseo en la construcción de este templo, Dios. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.